Como siempre, me da mucho gusto saludarte en esta ocasión para que conversemos sobre coaching, creatividad y cambio social. Mi nombre es Markel Méndez y bueno, soy un apasionado de los temas relacionados con procesos de comunicación para el cambio social y el cambio de comportamiento, bienestar humano y por supuesto todo lo que es la innovación social, la transformación social. Y bueno, vivimos unos tiempos donde cada vez es más necesario ser sensibles a propósito de las realidades que compartimos como colectivo, además como seres humanos. Bueno, digo como colectivos, pero también como individuos, ¿no? Que enfrentamos muchos retos en los procesos de vida y que, bueno, necesitamos abrir conversaciones significativas y sobre todo encontrar nuestras propias narrativas y posiblemente movernos hacia nuevas miradas, miradas innovadoras, de nuevo, frescas, más espontáneas, que nos permitan adaptarnos a situaciones de contexto que son ineludibles y que son irreversibles, y que es lo que conocemos como problemas sociales, ¿no? O desafíos colectivos. Entonces, vamos a hablar de este tema. Esto lo hago en el marco de el trabajo que se hace en la International Association of Coaching. Entonces, quiero agradecer a toda la comunidad global de la IAC que me permite estar aquí con ustedes hoy y también reconocer el trabajo que hace el equipo de voluntarios del capítulo de Panamá de la International Association of Coaching. En este marco vamos a estar haciendo una serie de seminarios web relacionando pues la práctica del coaching, la práctica de las conversaciones significativas con distintos temas de interés, de manera, como les digo, siempre eh, enfocados en agregar valor. Entonces, hoy vamos a hablar de esto y voy a hacer una reflexión abierta, genuina, sobre coaching, creatividad y cambio social. Esto es un tema abierto a la reflexión y bueno, quiero presentarles algunas perspectivas hoy. Bueno, lo primero es entender esta práctica del coaching, además que se ha difundido tanto, ¿no? Y de qué se trata y qué busca. Yo creo que es una práctica a veces malentendida. No se comprende bien sus dimensiones y su profundidad y además su utilidad y su impacto. Además que como toda área, como toda disciplina, está en continuo cambio, está en continua transformación. En este momento, por ejemplo, hay grupos de coaches que se están cuestionando el trabajo sobre la base de metas y objetivos, un aspecto que es central en el mundo del coaching, pero no es el único. Eh, no es el único, es central porque uno trabaja siempre con metas y objetivos, generalmente en el proceso de coaching, pero en realidad el proceso de coaching, como dije al inicio, no es más que conversaciones significativas, conversaciones además que se basan en una relación, en un vínculo, en donde lo más importante es establecer una relación de confianza, ¿verdad? Con los clientes, sea que uno esté haciendo sesiones individuales, sesiones grupales o esté facilitando algún proceso, algún taller. Y dentro del proceso de coaching, es decir, si lo entendemos mejor, si lo pensamos mejor, ese tema de metas en realidad estamos hablando de posibilidades que se desenvuelven, es decir, posibilidades, potencialidades, imaginarios, visiones que existen y que se desenvuelven a medida que se desarrolla esta conversación significativa que se basa en la confianza. Porque para desarrollar una posibilidad, lo primero que tiene que pasar es que yo confíe en mi potencialidad, en mi capacidad para hacer lo que necesito hacer, pero además, bueno, no estamos solos en el mundo, tengo que confiar en otras personas que pueden formar parte de mi equipo o del ecosistema en el cual yo estoy desarrollando determinada idea, proyecto, iniciativa, o donde sencillamente estoy desarrollándome como persona y como ser humano. Y eso nos lleva a despertar la posibilidad creativa de todas las personas. O sea, al final la relación entre un cliente y el coach, o entre dos personas que están teniendo este tipo de conversaciones significativas, una relación en donde surgen nuevas posibilidades, la posibilidad de hacer algo nuevo, y eso no es más que una opción creativa, un ámbito en donde se abre la creatividad. Y a eso vamos ahora. La creatividad entonces, ¿cómo lo vamos a entender en esta conversación sobre coaching, creatividad y cambio social? Bueno, el asunto es que nosotros vivimos dentro de un mundo simbólico con un conjunto de imaginarios que están establecidos y que a veces llegamos a creer que son estáticos, ¿no? Pero resulta que son dinámicos.
están cambiando continuamente. Y frente a los desafíos que tenemos como sociedad, si hablamos de cambio climático, si hablamos de movilidad humana, si hablamos de desigualdades, si hablamos de conflictos, guerras o incluso de violencia en general, por supuesto que es evidente que necesitamos un cambio, además un cambio adaptativo que sea profundo, un cambio adaptativo profundo, mover nuestra mirada. Y ese cambio, aunque lo pensamos en colectivo, en sociedad, cuando hablamos de problemas como el cambio climático, que es un problema mayúsculo que abarca toda la humanidad, todo el planeta, pues también pasa por la respuesta individual, también pasa por la transformación individual. ¿A dónde tendemos cuando vamos a lo creativo? No, la creatividad no es un asunto comparativo, no es un asunto que yo hago algo más creativo que tú o yo soy más creativo que tú, no. Es un asunto que parte de lo genuino y de lo espontáneo, la respuesta que viene de adentro. La respuesta que viene de adentro en mi ámbito individual, la respuesta espontánea, es la respuesta creativa también. También se pueden distinguir estadios, ¿no? Como la respuesta espontánea y una respuesta adaptativa. Cuando hay cambios en mi entorno, cambia la situación en la empresa donde trabajo o en mi grupo de trabajo, en mi organización, cambian las circunstancias en las cuales desarrollo mi proyecto. De pronto, bueno, cambia la vida y me quedo sin un proyecto que tenga y necesito buscar rápidamente otro. Lo primero que aparece es la espontaneidad, la capacidad de adaptarme rápidamente a esas circunstancias cambiantes, ¿no? O sea cual sea. Em, y en lo que yo encuentro un camino, en lo que yo encuentro una posibilidad, empieza el proceso creativo. Digamos que la espontaneidad es una respuesta donde hay mayor incertidumbre desde esta perspectiva. Puede haber muchas otras maneras de entender espontaneidad y creatividad. Y la creatividad es ya cuando estoy empezando a crear nuevas herramientas, nuevas estrategias que posteriormente se convertirán en los nuevos patrones hasta que haya una nueva crisis o un nuevo cambio que me va a llevar de nuevo al estado de espontaneidad. Y en el mundo, en un mundo cambiante, en un mundo de tantos retos que ya no es el que era ayer, donde tenemos que crear nuevos imaginarios, nuevas narrativas, pues espontaneidad creativa es importante cultivarlo en el ámbito personal. Y por supuesto, cuando yo a través de mis actos creativos aporto valor social, eso se convierte en una innovación social. Es decir, esa es como una escala, ¿no? Podemos pensar. Aunque estas cosas no ocurren así tan organizadamente, ¿verdad? A veces ocurren simultáneamente, pues de eso estamos hablando. Entonces, fíjense qué interesante poderlo ver así, porque todos estamos participando en la reinvención de las narrativas sociales y, por supuesto, nosotros participamos en la creación de nuevos imaginarios, en la posibilidad de un cambio colectivo y un cambio social que, por supuesto, pasa por lo individual. Entonces hablamos de a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Bueno, adaptabilidad pasa por lo individual, porque yo para crear una vida distinta, para adaptarme a los retos, para responder a los desafíos, yo necesito cambiar mis comportamientos y eso pasa, por supuesto, por mis actitudes, pasa, por supuesto, por mis creencias, que muchas veces en el mundo del coaching, perdón, en el mundo de la facilitación, se habla de las dichosas creencias. Identifica los patrones, identifica tus creencias. Bueno, sí, cierto. Es decir, yo tengo una perspectiva que me ayudó en una etapa de mi vida. En este momento esa perspectiva se volvió rígida, se cristalizó, no me permite adaptarme a nuevas circunstancias, entonces yo necesito identificar esos patrones porque ya no me están funcionando, porque me están produciendo sufrimiento, porque me están deteniendo, me están paralizando. Entonces yo estoy buscando una nueva forma de hacer las cosas. Y es donde está la posibilidad de transformar individualmente mi comportamiento, que eso impacta en el comportamiento del sistema del cual formo parte, de mi familia, de mi comunidad, de la organización, de la empresa y por supuesto de la sociedad. También en los imaginarios colectivos necesitamos una transformación. Em, y eso se posibilita además a través de esa confianza que hablamos al inicio, que yo decía, la confianza es fundamental. ¿En qué se traduce esa confianza en un colectivo, en una sociedad? En las redes de apoyo y en las redes de aprendizaje. Finalmente, nuestras relaciones en cualquier organización se establece a partir de aprendizaje y a partir de apoyarnos unos a otros en la consecución de esos determinados objetivos, en el desarrollo de determinados procesos. Ahora, desde esta perspectiva, y tiene mucho que ver con innovación social, el proceso es tanto o más importante que el resultado. ¿En qué sentido? En el sentido de que solamente un proceso virtuoso sostenido permitirá fortalecer la resiliencia individual y la resiliencia social. Ese sistema que se fortalece puede obtener hoy unos resultados medios, pero si se sigue fortaleciendo, mañana obtendrá unos resultados extraordinarios
Y a la semana siguiente, porque cambió la circunstancia, se presentó una crisis, no sé, llegó una pandemia o pasó algo en ese contexto que detuvo su flujo y si está suficientemente fortalecido, va a poder atravesar la crisis de nuevo, no podrá producir esos resultados extraordinarios, pero se sostendrá durante la crisis y producirá soluciones y alternativas a ese momento difícil. Por eso es que pensamos el proceso es tanto más importante que el resultado, porque estamos hablando de fortalecer el tejido social, aceptando que estamos en contextos de constante cambio, de continua transformación y necesitamos fortalecernos individualmente y colectivamente. Entonces, vamos a ir por los distintos niveles que pasan a nivel individual y a través de este proceso, como les dije, de conversaciones significativas. Bueno, nosotros le otorgamos un sentido o descubrimos el sentido de nuestra existencia individualmente. Eso es una operación subjetiva y al mismo tiempo es real. A veces se habla de lo subjetivo como subestimándolo, ¿no? Como que lo subjetivo no es tan importante como lo objetivo, pero en realidad lo subjetivo es sumamente relevante porque al final, en función de nuestra subjetividad, tomamos decisiones. Los líderes del mundo, ¿sí? Toman decisiones en función de su subjetividad porque no existe algo como la objetividad pura. Todos son interpretaciones. Entonces, qué importante es el desarrollo de nuestro mundo interior, el desarrollo de nuestra perspectiva, por supuesto, del mundo exterior, pero entendiendo que es una perspectiva, es una visión subjetiva, y el fortalecimiento de nuestras relaciones. Nosotros hacemos intercambios simbólicos continuamente en el nivel más elaborado a través del lenguaje y a través del lenguaje, perdón, que es donde está lo simbólico imbuido, y por supuesto vamos multiplicando y creando imaginarios. Si nos quedamos en los imaginarios más rígidos, no nos podremos adaptar. Si solo producimos imaginarios de conflicto o apocalípticos, tenderemos a ese movimiento. ¿Cómo producir con los pies en la tierra, ¿no? Aceptando los problemas, porque no se trata solamente entonces de crear escenarios positivos, no, para nada, aceptando la realidad, entendiendo las dificultades que enfrentamos en la vida individual, en la vida colectiva, cómo crear imaginarios que nos muevan hacia la esperanza, ¿no? Que nos muevan hacia pero una esperanza real, genuina, porque hay acciones que permiten abordar esos riesgos que estamos enfrentando. Por supuesto, en el proceso del individuo pasamos al otro, pasamos al grupo, a la organización, porque el otro posibilita el reconocimiento de mi individualidad. Sin otro, no hay un yo, o sea, es decir, no hay individualidad. Porque contrasto con otro y reconozco al otro como otro, entonces yo puedo reconocer mis propias formas de generar realidades y de interactuar con otras personas. En esta perspectiva de coaching, creatividad y cambio social, se trata de crear nuevas narrativas recuperando la acción genuina y la acción auténtica, ¿sí? No quedándome en una rigidez porque este ámbito, por ejemplo, profesional se concibe de esta manera y hay una sola manera de hacer lo que tengo que hacer en la vida. Y eso pasa mucho en el desarrollo, por ejemplo, de profesiones, ¿no? Que si tenemos la suerte de recorrer estudios universitarios o prepararnos en un oficio, ese oficio nos pone en un compartimento, en una cajita, pero obviamente nosotros somos mucho más que esa cajita y terminamos posiblemente a lo largo de la vida ejerciendo ese oficio o esa profesión de una manera distinta, creativa, única, porque, porque nosotros somos mucho más amplios que eso. Entonces ahí te das cuenta de cómo la vida nos lleva a recuperar lo genuino y lo espontáneo una y otra vez y no quedarnos en esos compartimentos rígidos, ¿no? ¿Y cómo se lleva eso finalmente al tema de la comunidad, de la sociedad, etcétera? Porque claro, cuando esa expresión creativa individual, donde todas las personas estamos desarrollando esas nuevas narrativas, esa perspectiva genuina individual, eso se traduce, por supuesto, en nuevas historias, narrativas, visiones, perspectivas en lo comunitario, en lo colectivo, en lo social. Y ahí es donde se producen los procesos virtuosos de la innovación social. Voy cerrando ya con esta idea. Eh, Nuestra intención, nuestro propósito, lo que buscamos, si hablamos de esta relación entre un coaching de excelencia que se transforma, que se reinventa, que es profundo y que está consciente de los problemas sociales que enfrentamos. Si a partir de ahí creamos conversaciones significativas, fortalecemos nuestras relaciones, nuestros vínculos, vamos a encontrar nuevas narrativas y vamos a dar con un proceso de transformación individual y colectivo que en realidad se lee como un proceso de aumento de nuestra resiliencia. Entonces,
Esa es la idea con la que le quiero dejar. Tengamos conversaciones significativas, fortalezcamos nuestros vínculos y encontremos esas nuevas narrativas y transformadoras que se traducen en procesos sostenibles de transformación, de innovación, para el fortalecimiento de nuestra resiliencia. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Vendrán muchos otros seminarios de este tipo, hablando de diversos temas interesantes en esta línea. Y bueno, aquí tienen nuestras redes sociales. Quiero agradecer de nuevo al capítulo de Panamá de la International Association of Coaching por esta oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales si lo desean, si quieren, para saber de nuevas invitaciones a espacios como este. Bueno, un gusto. Hasta luego.